Saludos de nuevo desde el Palacio de Congresos del Ayuntamiento de Madrid. Estamos en pleno debate en el segundo cara a cara, el definitivo, entre los dos candidatos de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria. Hasta el momento, en el primer tramo del debate se ha hablado de economía y empleo, de políticas sociales y de política exterior y seguridad. El debate se reanuda poniendo sobre la mesa asuntos como los derechos, las reformas constitucionales, la justicia, el estado de las autonomías, política institucional y, como en todos los tramos fijados, escuchamos en primer lugar al candidato socialista. Quiero hablar en primer lugar de la España de hoy, de la España de las autonomías. Trabajamos por la cohesión territorial de los españoles. En este gráfico aparece cómo han avanzado las comunidades autónomas en renta per cápita, acercándose a la comunidad autónoma que más renta per cápita tiene de España, que es Madrid. Estos eran los años del PP, solo algunas lo hacían, y ahora prácticamente todas en estos 4 años han ganado renta per cápita y, por tanto, se reducen las desigualdades territoriales. También fomentamos la cohesión con la mejora de las comunicaciones, que es una de las maneras más importantes de vertebrar España. Esta era la red de alta velocidad en el 2004, cuando llegamos al gobierno, y esta va a ser la red de alta velocidad en 2020. En la próxima legislatura la alta velocidad va a llegar a todas las comunidades autónomas, empezando por la Comunidad de Valencia. Estas eran las autovías del Estado en 2004, y esto es el mapa que vamos a completar en 2020, que supera una concepción radial según la cual de Madrid salían todas hacia el conjunto de las comunidades, y ahora hay autovías del norte a sur, de este a oeste, y, por tanto, una concepción mucho más integradora y vertebral. La cohesión de España tiene mucho que ver con su igualdad territorial y con sus comunicaciones, y también con la política de cooperación, de diálogo y de cooperación. En esta legislatura voy a proponer celebrar 3 conferencias de presidentes, que ha sido un foro muy útil para unir, para sumar esfuerzos entre los gobiernos autonómicos y el Gobierno de España. Van a ser sobre violencia de género, sobre educación y sobre cambio climático. Además, vamos a abordar un nuevo modelo de financiación autonómica y local, fundamentalmente pensando en las necesidades de la educación y de la sanidad de muchas comunidades autónomas. Esta es mi idea de España, la de la Constitución, la de la cohesión. Señor Rajoy. Sí, quisiera comenzar para dejar claro alguna cosa, que la primera pregunta que hice en el Parlamento, esto es para que veamos la credibilidad del señor Zapatero, hablé del IVA, la financiación autonómica, los 100 euros, el cálculo de las pensiones. Esto es fútbol, ¿no?, para usted, señor Zapatero. Es decir, esta es la muestra de que usted no le dice la verdad a los españoles, e incluso con un papel delante, como no se lo ha dicho en el caso de la resolución de Irak que antes yo he hecho referencia. Usted ha hablado, entre otras cosas, ahora del Ministerio de Fomento, lo cual resulta verdaderamente sorprendente, porque nunca en la historia había sido reprobado su responsable en el Senado y había sido responsable en el Parlamento de Cataluña, donde, por cierto, usted gobierna. Claro, hacer promesas para el año 2020 después de haber retrasado todo el plan del Partido Popular es algo que está muy bien, pero mire, el 2020 queda un poco lejos. En Valencia habla del AVE, pero es que en Valencia ya tenía que haber llegado el AVE, de la misma forma que tenía que haber llegado el agua, de la misma forma que tenía que haber resuelto el problema de la financiación por población, y de la misma forma que debería haberse ocupado la seguridad ciudadana. Pero su idea de España me parece sorprendente, porque su idea de España, oiga, es que no la conoce nadie. Usted abrió aquí un proceso, actuó de aprendiz de brujo, abrió un modelo para que todo el mundo hiciera lo que estimara oportuno y conveniente sin saber a dónde iba. ¿Y sabe usted lo que consiguió? Porque ese, con la negociación con ETA, fue el gran fracaso de esta legislatura. Enfrentó a todas las comunidades autónomas entre sí, por el agua, por el patrimonio, por las inversiones, por la financiación. Dividió a los españoles, propició por primera vez en la historia un estatuto que no contaba con el acuerdo de todos, y que además pasamos en Cataluña de un estatuto con el 52% a favor a uno con el 35%. Por primera vez en la historia. Y todo esto lo hizo para agradar a los nacionalistas y para que estuvieran tranquilos. Y lo que consiguió fue radicalizar mucho más a algunos partidos nacionalistas y, en algunos casos, echarlos al monte. Esa es su idea de España. Usted no tiene ninguna idea de España. Usted se presenta aquí con gráficos para el año 2020, pero usted no tiene una idea de su país, ni de la igualdad entre los ciudadanos de su país, ni de la solidaridad, ni de la cohesión. De eso no tiene una idea, señor Zapatero. Señor Zapatero. Sí, muchas gracias, señor Rajoy.
eso que se refiere de la primera pregunta del IVA y de los 100 euros, no hablo de economía, eran de comentarios que hacía sobre lo que decían ministros, si se iba a aplicar o no. IVA, aquí está la pregunta. Autonómico, 100 euros y cálculo de pensiones. Pero no hablo de la economía. No, era de lo que decían no es ministros. No. Aquí está la pregunta, si la podemos leer entera, para que la financiación no lo autonómica conozcan. tampoco No es era economía. de lo que decían. Y el cálculo de pensiones... Ni de los precios, ni de la economía, ni de nada. Era de lo que decían ministros, porque usted intentaba denunciar en la pregunta que había descoordinación. Así se explica la situación de la economía española a la fecha de hoy, conociendo sus criterios. Si lo van a leer todos los ciudadanos, sin preguntar. Bueno, sobre el estado de las autonomías quería hacerle un matiz. Nosotros hemos puesto 700 kilómetros en servicio de alta velocidad. Ustedes ninguno, porque a Lleida llegaba solo a 200 kilómetros hora y no podía, por tanto, considerarse como alta velocidad. ¿Usted se atreve a hablar de nuestro modelo de España, de los consensos constitucionales, señor Rajoy? Pero si el Partido Socialista es el eje central de la democracia en España. Ha estado en todos los consensos desde la transición democrática, en el consenso constitucional, en todos los consensos autonómicos, en todos los pactos antiterroristas, siempre sin condiciones. Hemos pactado con UCD, con Alianza Popular, con Izquierda Unida, con los partidos nacionalistas. Hemos tenido la capacidad de llegar a acuerdos con todo y estar en todo siempre. Un partido que ha estado en todos como eje central, el Partido Socialista. Y hemos desarrollado el modelo autonómico. Hay una diferencia muy sencilla de por qué pasa esto y por qué ustedes están en esta actitud. Nosotros creemos firmemente que para defender España no hay que atacar ni a Andalucía, ni a Cataluña, ni al País Vasco. Fortalecer el conjunto es defender también a cada una de las partes. Por eso he trabajado con diálogo con todas las comunidades autónomas, para que todos los ciudadanos y todas las comunidades nos sintieran cerca. Como, por ejemplo, Ceuta y Melilla, que he sido el primer presidente de gobierno que ha ido en viaje oficial. Señor Rajoy. Yo he ido muchas más veces que usted a Ceuta y Melilla. Sí, no he sido de momento presidente del gobierno. Ha dicho usted cosas verdaderamente sorprendentes. Como que yo ataco, ha dejado caer a Andalucía, a Cataluña, al País Vasco, podía haber metido, y a Castilla-La Mancha y a Baleares el que pasaba por allí. Oye, el mayor ataque a Cataluña que se ha hecho ha sido los espectáculos que ha dado usted con el Carmelo, con los trenes de cercanías, con el AVE, con los apagones. Ese es el mayor espectáculo y la mayor agresión que se ha podido producir. Eso es exactamente usted lo que ha hecho. Andalucía, oiga, yo he recorrido Andalucía a lo largo de estos 4 años, me he ocupado de sus problemas, he estado con mucha gente, he visto muchos lugares. Usted solo ha ido ahí en campaña electoral. Y yo al País Vasco, ¿sabe a lo que he ido? A ayudar a mis compañeros del País Vasco a defender la libertad, la vida y los derechos individuales de las personas. Por tanto, eso que usted dijo es lisa y llanamente una de esas cosas que usted dice y que no significa nada. Dice que el Partido Socialista es el centro o el eje central. Mire, perdone usted, sinceramente, en el centro de este país en este momento está el Partido Popular. No. Sí, lo que pasa es que usted pierde perspectiva porque se ha ido muy hacia el extremo. Y entonces nos ve en otro lugar. Eso es lo que le pasa a usted. Y del Ministerio de Fomento hablaremos luego, porque tocan el quinto turno. Pero lo que han hecho ustedes ha sido inaugurar las obras que el Partido Popular había puesto en marcha. Ustedes no han puesto en marcha nada. Y además han paralizado todo por la peculiar forma de ser de quien dirige el Ministerio de Fomento. Pero claro, usted me habla de idea de España y de todas esas cosas. Le recordé el otro día algunas afirmaciones de González de Guerra. No voy a repetírselo. Pero usted tiene convocado en este momento un referéndum en el País Vasco de secesión. Usted, fíjese lo que ha dicho hace poco con ocasión de lo de Kosovo, la portavoz del gobierno vasco. Es un nuevo ejemplo de vigencia del derecho democrático a la libre determinación plasmado en la legislación internacional. Y usted tiene un problema en Cataluña porque sus socios con los que se presenta, porque usted va en coalición con Esquerra Republicana de Cataluña, tienen anunciado otro. Y fíjese usted las cosas que hacen ustedes en Cataluña. Tengo aquí un expediente de un ciudadano catalán, me lo ha dado, al que se le ha multado con 400 euros porque en la fachada de su comercio consta Fincas Nebot API, compraventa de pisos solares y rústicos, y por lo visto eso vulnera los derechos lingüísticos de los consumidores. Eso lo hace un gobierno suyo, del Partido Socialista. Suyo. Señor Zapatero. Sí. Señor Rajoy, hablemos de Andalucía. Ustedes negaron la existencia de 400.000 andaluces en el censo para el modelo de financiación autonómica y tenían una deuda de 2.500 millones de euros con Andalucía que me comprometí a satisfacer y que cumplí y di al gobierno de Andalucía 2.500 millones de euros. Ese es el trato que ustedes tuvieron con Andalucía. Mire, usted con su política territorial no ha dejado de enfrentar a unas comunidades con otras, incluso a ciudadanos de una misma comunidad.
como por ejemplo con el tema de la lengua. La política lingüística que se sigue en Cataluña, señor Rajoy, es la misma de los últimos 20